Fractales, por José Luis Fujiwara Mendujano, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura de Matemáticas. Actividad fractales. ¿Qué es un fractal? Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas, es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos siempre la misma estructura. De hecho, somos incapaces de afirmar a qué distancia nos encontramos del objeto, ya que siempre lo veremos de la misma forma. La iteración de un proceso geométrico a muchas escalas genera un fractal. Ejemplo, problema 3n+1. El caso de Niels Fabian Helmont von Koch, matemático sueco, el creador en 1904 de este llamado monstruo, por lo siguiente: si partimos de un triángulo equilátero del lado unidad, dividimos en tres partes iguales de longitud 1/3 cada lado, sustituimos el segmento central por dos segmentos de tamaño idéntico formando un diente, como se muestra en la figura. En la iteración n igual a 1 tenemos una curva poligonal P1 de longitud igual a 4. Repetimos la operación n igual a 2 con cada uno de los 4 nuevos segmentos de cada uno de los lados. Obtendremos así la curva P2 de longitud igual a 16/3. La iteración indefinida nos proporciona la isla de Koch o copo de nieve de Koch. En la operación enésima la curva estará formada por 3 por 4 a la n trozos de perímetro 4 a la n sobre 3 a la n-1. La curva de von Koch resulta del paso al límite de la sucesión de curvas P sub n cuando n tiende a infinito. ¿Cuál es la longitud del perímetro de esta isla? Como vemos, el límite es igual a infinito, por eso es un monstruo, le dicen, y su área es finita, es 8/5 de A0 igual a 1.6. Existen muchas variantes sobre la construcción de la curva de Koch. El juego del caos considera el siguiente procedimiento geométrico. Dibuja los vértices de un triángulo equilátero ABC, escoge un punto inicial del interior de un triángulo, en el ejemplo el punto P0, elige un punto al azar de los tres vértices, en nuestro caso el A, traza el segmento AP0, el punto medio del segmento AP0 nos determina un nuevo punto que llamaremos P1, y volveremos a escoger al azar uno de los tres vértices del triángulo. En la figura tomamos el punto B y trazamos un nuevo segmento desde P1 a B. El punto medio de este segmento nos proporciona P2. El procedimiento se repite indefinidamente para generar una serie de puntos P1, etcétera, P(n). El conjunto de puntos resultantes genera un triángulo de Sierpinski, como se observa en el lado izquierdo inferior. Muy interesante, ¿no? Bueno, Benoit Mandelbrot escogió el nombre de fractal para estas criaturas geométricas. La palabra latina fractus significa quebrado. Fractales clásicos: el triángulo de Cantor. El conjunto de Cantor toma su nombre de George Cantor, que en 1883 lo utilizó como herramienta de investigación para una de sus principales preocupaciones, el continuo. Su verdadero creador fue Henry Smith, un profesor de geometría de Oxford en 1875. Es uno de los fractales más antiguos. Muchos de ellos fueron creados a finales del siglo XIX o a comienzos del siglo XX. Nada más ver la luz fueron tachados de monstruos geométricos por algunos famosos matemáticos de la época como Poincaré. A la larga alentaron la búsqueda rigurosa de conceptos como infinito, curva continua o dimensión, esparcidos por la literatura matemática y física, y fueron recopilados por Benoit Mandelbrot a mediados del siglo XX en forma de museo de los horrores, con ánimo de fundar una nueva teoría geométrica. Otros autores colaboraron por aquella época en la popularización de los fractales, como Martin Gardner y Aristide Lindenmayer. El conjunto de Mandelbrot tiene su lugar en la dinámica compleja, un campo investigado por los matemáticos franceses Pierre Fatou y Gaston Julia a principios del siglo XX. Este fractal se definió y dibujó por primera vez en 1978 por Robert W. Brooks y Peter Matensky como parte de un estudio de grupos
kleinianos el 1 de marzo de 1980 en el Thomas Watson Research Center de IBM en Nueva York. Benoit Mandelbrot vio por primera vez una visualización del conjunto. Mandelbrot estudió el espacio de parámetros de los polinomios cuadráticos en un artículo que apareció en 1980. El estudio matemático del conjunto de Mandelbrot comenzó realmente con el trabajo de los matemáticos Adrien Dowd-Addy y John Hubbard, quienes establecieron muchas de sus propiedades fundamentales y nombraron el conjunto de honor de Mandelbrot. Los matemáticos Heinz Otto Peitgen y Peter Richter se hicieron muy conocidos por promover el conjunto de fotografías, libros y una exposición de gira internacional del Instituto Alemán Goethe. El artículo de portada de agosto de 1985 de la Scientific American introdujo una amplia audiencia al algoritmo para calcular el conjunto de Mandelbrot. La portada presentó una imagen creada por Peitgen y otros. El sistema de Mandelbrot se hizo prominente en los mediados de los 80 como demostración de los gráficos de computadora, cuando las computadoras personales llegaron a ser de gran alcance para trazar y exhibir el sistema de alta resolución. Una lista exhaustiva de todos los matemáticos que han contribuido a la comprensión de este conjunto desde entonces es muy difícil, pero tal lista incluiría notablemente a Michael, a John Milnor, Kurt, a Shikura y Jean-Christophe Joukowsky. El conjunto de Mandelbrot se ha vuelto popular fuera de las matemáticas, tanto por su atractivo estético como por ser un ejemplo de una estructura compleja derivada de la aplicación de reglas simples. Es uno de los ejemplos más conocidos de visualización matemática. Y en fin, hay miles de fractales muy interesantes, pero el tiempo se nos termina. Gracias y espero disfruten las imágenes.